respecto a la antesala, ¿no? del curso, ¿no? Básicamente es, necesitamos, ¿no? entender este procedimiento, ¿no? Porque hay un procedimiento que hay que seguir, ¿no? Para lograr el objetivo de la acreditación, ¿no? de estos dos profesionales. Pero para eso, obviamente, necesitamos explicar los procedimientos que son regulares, ¿no? dentro de registros públicos, para lo cual también acá tiene que ver mucho, ¿no? Los reglamentos, tanto reglamento general, ¿no? de registros públicos como el reglamento de inscripciones de registros públicos, ¿no? Que estos dos reglamentos, ¿no? son la base para también la regulación que se ha hecho, ¿no? para la necesidad, ¿no? de poder hoy en día contar con esta modalidad, ¿no? Porque hay que llamar así, que esta autorización que hoy en día se le brindan a los profesionales para que puedan actuar bajo estas dos modalidades, casualmente, pues nacen de un objetivo, no de una finalidad. Y no es más que la finalidad, ¿no? de poder ellos ingresar a este mundo de los procedimientos, tanto de saneamiento físico-legal, como también por el otro lado vamos a ver este otro aspecto, ¿no? Para que también puedan ellos ingresar a poder participar dentro de un procedimiento, ¿no? de saneamiento catastral, ¿no? Porque dentro, obviamente, de este conjunto, ¿no? de actos, ¿no? que pueden hoy en día darnos, ¿no? la posibilidad de acogernos a una modalidad de verificadores, ¿no? inscritos dentro del registro público, ¿no? es casualmente este beneficio, ¿no? de poder evitar, ¿no? lo posible hacer alguna acción, ¿no? en alguna institución municipal, ¿no? y poder tener la posibilidad, ¿no? bajo esta actuación de estos profesionales, ¿no? inscritos en el índice de verificadores, pues no puedan ejercer también, ¿no? Pero al mismo tiempo, como ejercen también, pues la información, ¿no? que ellos brindan y la actuación que ellos tienen dentro de los registros públicos, pues también ocasiona, ¿no? que ellos tengan que eh, ceñirse, ¿no? a una serie de disposiciones, ¿no? de actuaciones que ellos pues no pueden ir en contra de eso, porque toda información que finalmente estos profesionales van a brindar, ¿no? van a ser materia de declaración jurada, y por ende pues también algunos actos que ellos infrinjan pues va a ser pues penado, ¿no? correspondientemente. Entonces vamos a un poquito a esbozar, ¿no? las 4 sesiones, ¿no? Hoy día, como les estaba comentando, vamos a desarrollar, ¿no? el módulo 1. Básicamente estos son los puntos que vamos a mencionar, ¿no? un poco acerca del Sistema Nacional de Registros Públicos, ¿no? y cómo es que se incorpora, ¿no? este índice de verificadores, ¿no? dentro del marco de actuación de la ley de regularización, la 27157, y la ley que también crea pues, el Sistema Nacional de Registros Públicos, que es la ley 26366, ¿no? Por otro lado, también como corresponde a algunos objetos de ley que tienen que ver mucho con la ley de regularización, ¿no? y el porqué del objetivo, ¿no? o la necesidad, ¿no? de que pueda generarse y haberse creado esa modalidad de verificadores. Por otro lado, también, ¿no? los reglamentos que se aprobaron para cada uno de estos, para cada una de las actuaciones de estos grupos de verificadores, ¿no? y a qué también, pues, zonas registrales iba a ser su campo de actuación, ¿no? A esto, ¿no? también un poco explicar, ¿no? acerca, pues, del registro no online por cuestiones del procedimiento regulatorio administrativo, ¿no? que hoy en día pues se tiene la posibilidad de hacerlo bajo, ¿no? registros públicos, ¿no? Y esto lo vamos a ver, bueno, desde dos aspectos, desde dos ámbitos, para poder también entender las oficinas hoy en día pues que vienen operando, ¿no? dentro de Lima Metropolitana, y como también fuera, ¿no? en las regiones, ¿no? Y
esbozar un poco esto, pues con el directorio, ¿no?, de las zonas registrales, donde hoy en día tienen actuación estos profesionales, ¿no? Un poquito vamos a esbozar ahí. Para el módulo número 2, más o menos para poder explicar, ¿no? Vamos a, esto en la siguiente sesión, ¿no?, desarrollar lo que corresponde, ¿no?, a todo lo que es la acreditación del verificador registral. Ok, vamos a llevarlo esto bajo dos partes, ¿no?, importantes, ¿no?, que profesionales pues ejercen dentro de este rubro, también las zonas registrales de actuación de ellos, los requisitos para su acreditación, a eso también, ¿no?, un poquito mostrar, ¿no?, cuáles son aquellos documentos y expedientes técnicos que ellos pues tienen la facultad, ¿no?, única facultad de poder suscribir, ¿no? Y obviamente desde qué ámbitos, qué documentos los registros públicos pues les expiden como un tema pues de obligatoriedad y por derecho, ¿no?, a estos profesionales, ¿no?, verificadores registrales. Esto es por un lado, ¿no? En la parte número 2, ¿no?, que vamos a ver en el módulo 2, ahí vamos a mencionar algunos ámbitos de gestión de estos profesionales, algunos actos también inscribibles donde, ¿no?, van a estar, ¿no?, dispuestos nuestros profesionales para su actuación, ¿no? Porque también pues toda documentación, como vuelvo a mencionar, que ellos van a brindar son materia de declaración jurada. Y por ende, ¿no?, hay algunos otros inscribibles específicos que cada uno de estos grupos de verificadores pues está inmerso, ¿no? No vamos a hablar de un aspecto como que si los dos índices de verificadores fueran lo mismo y obtuvieran el mismo procedimiento para su acreditación, no es así, ¿no? Cada uno de ellos pues es un mundo aparte, ¿no? Pero los dos están regulados, ¿no?, bajo leyes regulatorias para poder atender procesos referentes al saneamiento físico-legal, ¿no? De inmuebles, ¿no?, básicamente, ¿no? Unos que otros vamos a ver, ¿no?, esas diferencias, ¿no? Eh, Bajo algunos tienen pues más leyes que en los cuales están insertos, ¿no? Y otros pues están regulados bajo una sola ley principal, ¿no? Como en el caso de los verificadores registrales, que eso lo vamos a ver en la segunda sesión, ¿no? Pero dentro del aspecto específico de la actuación del verificador registral, vamos a partirlo en dos, ¿no? Y ya para la siguiente sesión, que sería la sesión eh, número 3, ¿no?, específicamente, vamos a mencionar, ¿no?, ya los ámbitos de actuación, ¿no?, del verificador registral, del verificador catastral, ¿no?, qué profesionales pueden ejercer, ¿no?, en este ámbito. También, ¿no?, algunos requisitos, porque acá vamos incluso a mencionar algunas etapas, ya que a comparación, ¿no?, de la situación para la acreditación de un verificador registral, pues un verificador catastral, no hay una situación, ¿no?, de esto pues llevar, ¿no?, una autorización de una entidad importantísima, ¿no?, como es hoy en día el Sistema Nacional, ¿no?, de Catastro Predial, ¿no?, o también conocido como el SNSP, y cómo esta modalidad más que todo apareció, ¿no?, dentro de la importancia de lo que sería hoy en día el saneamiento, ¿no?, catastral de predios, porque obviamente dentro del procedimiento pues se encontraban nuestras discrepancias, ¿no?, obviamente entre lo registral, ¿no?, y el aspecto pues catastral, ¿no?, de algunos predios. Entonces esto conllevó, ¿no?, a que también se diera y se aprobara casualmente, no un reglamento específicamente para ellos, ¿no? Así como también se hizo para los casos de los verificadores registrales, también se dio esta misma situación con los verificadores catastrales. ¿Ok? Entonces, vamos a mencionar estas etapas de acreditación, porque acá, a comparación del anterior, hay etapas, ¿no? Y vamos a ver nuestros requisitos, ¿no?, para la acreditación, ¿no?, y los ámbitos de gestión como corresponde. Y ya para la última parte, ¿no?, que sería ya el módulo para la sesión 4, porque estos módulos los vamos a ver igual
los lunes que van a continuar, ¿no? A partir de hoy día, no los próximos lunes, ok, a esta misma hora. Entonces, el módulo número 4, vamos a mencionar, ¿no? Lo que quedaría, ¿no? Para la explicación de la acreditación de los verificadores catastrales, algunos actos inscribibles, ¿no? De la propia participación de estos profesionales, ¿no? También, ¿no? El aspecto de la actualización y renovación, ¿no? De sus credenciales, porque también, ¿no? Hay una importancia dentro de la ley que explicar. Ahí hay unos cambios que incluso se dieron, ¿no? Durante la pandemia, situaciones que esto también favoreció, ¿no? A muchos profesionales que actuaban dentro de este ámbito, ¿no? Entonces, estos servicios de línea también fueron modificados, no reforzados, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a mencionar. Y como corresponde, ¿no? Finalmente, dejar bien claro en algunas conductas también sancionables, no dentro de lo que corresponde, pues, el marco de la ley de estos verificadores, ¿ok? Entonces, vamos a rápidamente eh, esbozar un poco acerca de este tema, ¿no? En principio necesitamos, pues, ¿no? Concentrarnos en nuestro marco legislativo, ¿no? Esta columna vertebral normativa importante que necesitamos, pues, tener en cuenta, ¿no? Por un lado, vamos a sí o sí importante, ¿no? Tener presente que hoy en día tenemos un reglamento de índice de verificadores, ¿no? Que se aprueba en el año 2000. Esto aprobado por esta resolución ministerial 095, ¿no? A esto ya aparecen pues más adelante, ¿no? Por una situación y una disposición que inicialmente esto se reguló bajo qué disposiciones, bajo los dos reglamentos que hoy en día trabajan junto, ¿no? A la Ley de Creación del Sistema Nacional de Registros Públicos, que no es más que el Reglamento General de Registros Públicos y el Reglamento de Inscripciones de Registros Públicos. ¿Okay? Y a esto, ¿no? Aparece más adelante, ¿no? Algunos reglamentos, como por ejemplo aparece oficialmente, ¿no? El reglamento de Keno del índice de verificadores de registros públicos, ¿no? Y también junto con, con una creación de una lista de verificadores comunes, ¿no? Que inicialmente esto pues se le llamaba de esta manera, ¿no? Y lo que hacía casualmente, ¿no? Que se pudiera ir regulando inicialmente el ámbito de actuación de los verificadores que iban a estar, ¿no? Que iban a actuar bajo el marco de la ley de regularización, que era la ley 27157. ¿No? Entonces, inicialmente fue con esa situación, ¿no? Fue por eso la primera aparición del primer reglamento de índice de verificadores, ¿no? Por resolución ministerial, el 188 en el 2004. Obviamente esto, como cualquier pues, evolución normativa, ¿no? Se da una serie de, de modificaciones, ¿no? Entonces, se modifica oficialmente, ¿no? Este primer reglamento, llamémoslo así, ¿no? Y esto da la posibilidad, pues, ¿no? De que también, ¿no? Se pueda regular tanto la tramitación, la metodología de costos, la metodología procedimental, no específicamente para la obtención, ¿no? Entonces, se empieza a regular y estandarizar estos procesos, porque obviamente, pues, en el Sistema Nacional de Registros Públicos, ¿no? Hoy en día, pues, contamos, ¿no? Con, oficialmente, ¿no? Con 59 oficinas, ¿no? Administrativas y de las cuales, pues, ¿no? Se derivan unas zonas registrales específicas que esto, pues, se tuvo que ordenar y organizar, llamémoslo así, ¿no? Para que el ámbito de actuación de estos profesionales, ¿no? Puedan estar distribuidos, ¿no? No solamente a nivel de Lima metropolitana, sino también en regiones. Entonces hubo una serie, una convocación, ¿no? De diferentes tipos de modificaciones que se hacen a este reglamento, ¿no? Y luego, obviamente, como corresponde, ¿no? Y no menos importante, ¿no? Necesario mencionar, ¿no? Que a esta primera premisa, ¿no? Se da la creación, ¿no? De estos reglamentos, ¿no? Y directivas que nos esbozaban un poquito acerca de la ley 27157, la ley de regularización propiamente, ¿no? Y donde obviamente acá, pues, el primer objetivo, ¿no? Iba
específicamente a la regularización pues, de predios que se encuentren, ¿no? Se encontrasen en ese momento bajo el régimen de propiedad exclusiva y común, ¿no? Y los cuales obviamente podían atender, ¿no? O que finalmente no índice de verificadores iba a atender a a este grupo, ¿no? de regímenes, ¿no? Que existían, ¿no? Entonces esto se dio, ¿no? La posibilidad de poder, ¿no? Crear esta directiva sobre el régimen de propiedad exclusiva y común, ¿no? En el 2008, ¿no? Aprobado por también registros públicos, por la SUNAT. ¿Ok? Entonces, ahí todavía no nos hablaba con respecto al saneamiento catastral. Ahí todavía estábamos, ¿no? Se estaba regularizando, pues, todos aquellos actos de saneamiento físico-legal de inmuebles, ¿no? Donde obviamente iban a estar derivados diferentes tipos de actos inscribibles, ¿no? Actos como por ejemplo inmatriculaciones, independizaciones, declaratorias de edificación o de fábrica, como también muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Subdivisiones, etcétera, ¿no? Todos esos tipos, ¿no? Entonces, había una primera disposición que se hizo con con este propósito inicial, ¿no? Entonces, a esto ya luego, más adelante, ¿no? Aparece, ¿no? Y se crea oficialmente el reglamento del índice de verificadores catastrales. ¿Por qué? Porque claro, dentro de este marco evolutivo, ¿no? No podía quedarse la ley de regularización, ¿no? La 27157, sola, ¿no? Tenían que estar sí o sí acompañada. ¿Y qué se dio en esa situación, no? Que obviamente dentro de estos procedimientos no había algunos actos inscribibles que era lógico que probablemente un verificador, ¿no? Registral pues no podía hacer dos cosas a la vez, ¿no? En el sentido de que obviamente pues si había un acto inscribible donde de repente constase, ¿no? O constar algún acto, ¿no? De haber, ¿no? Identificado alguna discrepancia, ¿no? Entre de repente la base gráfica registral, ¿no? Con la información que de repente se tenía en ese momento en algunos títulos archivados, etcétera. No podía el verificador registral dentro de su mismo ámbito de actuación, pues solucionar, ¿no? Porque obviamente necesitaba, ¿no? Necesitaba desde estar apoyado, ¿no? Y obviamente, pues, apoyado, ¿no? Y acreditado oficialmente por una entidad que no necesariamente sea registros públicos, sino que directamente, pues, vea situaciones, materia no catastral, ¿no? Oficialmente. Y entonces en ese interín, pues con la aparición también del Sistema Nacional de Catastro Predial, como lo que es el SNSP, con la ley 28294, es que se da casualmente, ¿no? Esta necesidad, ¿no? De que se pueda contar, ¿no? O que se cree, ¿no? Un nuevo grupo de índice de verificadores que especialmente, ¿no? Puedan actuar, ¿no? Y puedan, pues, eh, 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 tener, ¿no? La aprobación de una entidad como el Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Y esto más aún que en paralelo, ¿no? Porque en paralelo, en la historia evolutiva de, de este tema, ¿no? Muy aparte de la ley que crea el Sistema Nacional de Catastro Predial, pues se crea en paralelo, ¿no? La ley 27755, ¿no? La ley oficial de registro de predios, ¿no? Y esto, pues, en vínculo con esta ley oficialmente, ¿no? Del Sistema Nacional de Catastro, ¿no? Es que se crea, pues, un vínculo fuerte, ¿no? Y que ya eso se regula luego en los registros públicos, ¿no? Y es por eso que esto ya dio la posibilidad que hoy en día, pues, podamos, ¿no? Dentro de los registros públicos, hacer algunos ámbitos, ¿no? O actuaciones o actos registrales que tengan que ver directamente con un proceso de saneamiento catastral, ¿no? Totalmente diferente a lo que podríamos ver con algunos otros inscribibles, pues regulares, ¿no? Que
no necesariamente, ¿no?, se tenga, ¿no?, que tener a un profesional capacitado, ¿no?, en el ámbito catastral para que pueda, ¿no?, sustentar en esa parte, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no?, que también se crea. Y como tal, como cualquier otro reglamento, como también pasó con el reglamento de los verificadores comunes, ¿no?, o verificadores registrales, no como realmente se le debería llamar, ¿no? Pero en cuanto a la normativa, de esa forma es que se les ha caracterizado, ¿no? Es que también esto se pasa a modificar, ¿no? Este reglamento del índice verificador catastral se pasa a modificar, ¿no? Y se modifica ya en el 2021, ¿no? Esto, pues, nada menos de, ¿no?, el año pasado solamente. Entonces, hay una disposición ahí, ¿no?, que se da en ese transcurso. Y ya, pues como corresponde, ¿no?, y lo que les estaba comentando, esa creación, ¿no?, ya con el Decreto Supremo el 005, donde oficialmente no se crea ese Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Y que obviamente contó, ¿no?, y cuenta hoy en día aún con un reglamento, ¿no? Y que esto dio la suerte de que hoy en día pues contemos, ¿no?, con la importancia y la necesidad de contar, ¿no?, con un verificador catastral en este ámbito, ¿no?, en este ámbito del saneamiento catastral. Porque si bien es cierto, hoy en día podemos tener de repente presente, ¿no?, que tenemos, ¿no?, un procedimiento de saneamiento físico legal, ¿no?, donde tranquilamente podría estar el ámbito de actuación, pues, ¿no?, de un verificador catastral, ¿no? Hoy en día lo ideal es que estos procedimientos los podamos, ¿no?, independizar, ¿no? Porque ya tenemos y contamos oficialmente con dos modalidades, ¿no? Entonces, esto es necesario para nosotros también poder entender, ¿no?, que no es lo mismo, ¿no?, decir, ¿no?, que hubo una actuación de un verificador registral, no como tal, que su marco no de actuación es bajo la ley 27157, también pueda entrar en intervención un verificador catastral, cuando él claramente le tiene que rendir, pues, ¿no?, sus funciones, ¿no?, y sus ámbitos de actuación. ¿A quién? A este famoso Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no?, que cuenta hoy en día con una Secretaría Técnica de Catastro, que no es más quien hoy en día COFOPRE. Entonces, cualquier información que obviamente se cuenta hoy en día en registros públicos, siempre para cualquier acto de saneamiento catastral, vamos a contar, ¿no?, con una actualización del Sistema Nacional de Catastro Predial, porque ya hay un vínculo de la ley del Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿con qué? Con la ley de registro predial, que es la ley 27755, ¿no? Entonces, hay una disposición integral que se ha dado a lo largo de los años, ¿no? Entonces, esto es casualmente para poder entender un poco cómo es este procedimiento, cómo se está dando hoy en día, ¿no? Y el por qué no es que se ha creado estos dos índices, ¿no?, de manera pues independiente, ¿no?, cada uno pues con autonomía propia. Entonces, a esto un poquito también mencionar, ¿no?, con respecto al reglamento, ¿no?, propio, porque muy aparte de la ley que tenemos, la ley 27157, obviamente tenemos un reglamento aprobado por el Decreto Supremo 008, ¿no? Y ese de aquí no es más el que va a tener pues más ámbito de actuación, el verificador registral, ¿ok? Y por otro lado, también no se aprueba un texto único ordenado de la misma ley 27157, ¿ok? A esto también mencionar que esta ley como tal, pues se va a modificar, ¿no? Entonces hay una serie de modificaciones que esto pues dio la posibilidad que también algunos actos inscribibles pues puedan modificarse su control de plazos, ¿no?, específicos, ¿no? Reducción incluso de requisitos, ¿no?
Pero como hay muchos actos inscribibles pues dentro del registro público, ¿no? Entonces hay situaciones en cada uno de estos actos pues donde no se ha tenido esto que regular, ¿no? Pero básicamente estas modificaciones dependieron mucho, ¿no? De estos actos que finalmente pues iban a ser actos que se iban a inscribir en cada una de esas zonas registrales, ¿no? Que hoy en día pues tienen su ámbito de actuación estos grupos de verificadores, ¿no? Entonces, eso es importante para poder entender esta primera parte. Bien, entonces vamos a un poquito esbozar, ¿no? Hoy en día, pues ustedes saben que contamos, ¿no? Con registros públicos, que no es más que esa institución, ¿no? Como también se le conoce con el nombre de SUNAR, ¿no? Y obviamente dentro de lo que nos menciona la ley que crea el Sistema Nacional de Registros Públicos, la ley 26366, pues esta institución como tal, ¿no? Tiene obviamente un objetivo, ¿no? Como cualquier institución, ¿no? Primero, ¿qué nos dice la ley? Pues, ¿no? Poner en ámbito de actuación, ¿no? Y poder preservar, ¿qué cosa? El ejercicio registral, ¿no? A nivel, pues, del país, ¿no? Entonces, esto de acá nos da la posibilidad de que hoy en día, pues, podamos contar con no solamente servicios en línea, contar con una policía registral, contar, ¿no? Con una seguridad jurídica de los actos que finalmente nosotros vayamos a inscribir en los registros públicos, ¿no? Y esto es de manera pues general, ¿no? Entonces es una institución que obviamente hoy en día vela por ese tipo de ámbitos, ¿no? De registrales, ¿no? Entonces, y que también de alguna manera, ¿no? U otra, ordena, ¿no? Y regula pues, ¿no? Todos aquellos registros, ¿no? Que están dentro, porque obviamente la SUNAR o registros públicos pues tiene, ¿no? Una serie de registros los cuales están integrados dentro de ellos, ¿no? Básicamente son 4, que ahora las vamos a mencionar también, ¿no? Y que por lo cual también tiene autonomía propia, ¿no? Y muy aparte de esto, ¿no? Como corresponde, nuestros ámbitos de actuación le ha permitido, ¿no? A que también pues se puedan derivar, ¿no? Algunas modalidades importantes donde puedan algunos profesionales estar inscritos y acreditados y que puedan actuar, ¿no? Poder firmar algunos expedientes técnicos específicos, ¿ok? Que no, obviamente hoy en día, dentro de lo que nos indica el Reglamento General de Registros Públicos y el Reglamento de Inscripciones de Registros Públicos de la SUNAR, pues nos puedan decir que hoy en día, pues toda persona natural, que no específicamente sean los que se encuentren dentro del índice de verificadores, ya sea registrales o ya sea catastrales, puedan pues suscribir esta serie de documentos normativos, ¿no? Esto se reguló también, ¿no? En el proceso de la aparición y de la necesidad de contar, ¿no? Con la acreditación de estos profesionales, ¿no? De estos dos ámbitos. ¿Qué quiere decir? Que obviamente dentro del ámbito de actuación de la SUNAR o de registros públicos, obviamente habían algunos documentos que pedía esta entidad y que no podían suscribir cualquier pues, persona que específicamente no esté acreditada para hacerlo, ¿no? Entonces, esto también pues se dio, se reguló, ¿no? Ahora, dentro de estos registros que obviamente vamos a encontrar, ¿no? En el registro principal, ¿no? Que es de los registros públicos, pues hoy en día contamos, ¿no? Con específicamente 4 registros. Por un lado, tenemos el registro de bienes inmuebles, ¿no? Que es donde nos vamos a concentrar y donde específicamente el ámbito de actuación de tanto un verificador registral como catastral va a estar inserto en este aspecto. No, también no podemos desmerecer los otros registros con los que cuenta la SUNAR, ¿no? Por otro lado, ¿no? Mencionar, ¿no? Que cuando nos hacemos referencia al registro de bienes inmuebles es pues donde vamos a contar, ¿no? Con todos aquellos, pues, o todas aquellas edificaciones que se encuentran bajo el régimen de propiedad exclusiva y común, ¿no? Pueden ser eh, predios no ya construidos y que necesitan, pues, pasar por un procedimiento para la declaración de esas edificaciones, o pueden ser terrenos, ¿no? Terrenos donde nosotros, pues, queremos
hacer, ¿no?, nuestro paso 1, que es el paso de hacer el proceso de inmatriculación de predio, registrar, ¿no?, nuestros linderos, ¿no?, áreas medias perimétricas, específicamente como primer paso, ¿no? Entonces, y acá también, ¿por qué? Porque hay que entender que dentro de un procedimiento regular de saneamiento físico-legal, pues tenemos 2 pasos, ¿no? En principio, nosotros si tenemos obviamente un terreno, vamos a sí o sí, ¿no?, que necesitar, ¿no?, como sea, ¿no?, primero, ¿no?, registrar, ¿no?, qué cosa el terreno, ¿no?, registrar las áreas y linderos, eso es lo principal, ¿no? O sea, se va a tener que primero, ¿qué cosa sanear? La documentación, ¿no?, del predio específico, ¿no? Para nosotros, pues, obviamente, oficialmente ser titulares. Y ya luego viene el paso 2, ¿no? Donde pues ya nosotros, ahora que somos titulares, pues podemos, ya sea mediante pues una construcción, llamémosla así entre comillas, informal, poder acogernos a la regularización bajo una modalidad de verificador registral y poder declarar nuestra edificación, o también irnos por el otro lado, ¿no? Que sería pues declarar nuestra edificación, ¿no? Una vez que ya hemos saneado el paso 1, ¿no?, declarar nuestra edificación de repente en instancias municipales, ¿no? Finalmente el administrado iba a escoger o tenía todo el derecho de escoger, ¿no? Pero casualmente, como hemos encontrado, ¿no?, en la evolución, ¿no?, de estos temas hemos encontrado muchísimo, ¿no?, situaciones donde pues se ha generado mucha informalidad y se ha encontrado muchísimos predios que se han construido de manera informal, ¿no? Son aquellos que casualmente ellos principalmente han tenido, ¿no?, que buscar o acogerse a esta modalidad de verificadores primero registrales, ¿no? En una situación, si es que, por ejemplo, ¿no?, contaban con alguna edificación que ya habían construido y que obviamente no querían pues pasar por un procedimiento de obtención mediante una licencia de edificación, ¿no?, en la municipalidad tal, ¿no? Entonces, ellos pues, ok, ¿qué me dice mi Reglamento General de Registros Públicos? ¿Qué me dice mi Reglamento de Índice de Registros Públicos? ¿No? Que obviamente pues son regulados bajo la SUNAR, ¿no? Que claro que sí se dio, ¿no?, esta posibilidad de poder acogernos a una modalidad, ¿no?, de verificadores registrales para primero, ¿no?, poder declarar nuestra edificación, ¿no? Y por otro lado, ¿no?, la existencia de la modalidad de los verificadores catastrales cuando nosotros de repente nos encontrábamos en el paso 1, que era la inscripción específicamente, ¿no?, o la inmatriculación, nuestro primer acto de dominio, donde nosotros queremos que se nos emita nuestro número de partida, ¿no? Queremos hacer que nuestro predio pues tenga su DNI, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, obviamente, como nos dice el conducto regular, es que se empieza, ¿no?, mediante este proceso de inmatriculación, una vez que se termina esta primera inscripción de acto de dominio, oficialmente, ¿no?, ya empieza a surgir la historia, ¿no?, de nuestro predio, ¿no?, donde ya posteriormente pues declaramos las edificaciones, primer, segundo, tercer piso en función de lo que nosotros finalmente queramos declarar, ¿no? Y que solamente lo podíamos declarar bajo la modalidad de un verificador registral, porque eso era lo que nos decía el reglamento, ¿no? Que para el paso 1 iba a estar una modalidad que podíamos acogernos como el verificador catastral. Pero para el caso posterior, que era el paso 2, ¿no?, obviamente teníamos la autorización nosotros como administrados poder acogernos a una modalidad de verificador registral, porque de repente pues no queríamos hacer una instancia municipales. ¿Y qué decía el ámbito de actuación aquí también? De que un verificador como tal y registral pues era de alguna manera como si uno pues estuviera pasando por, ¿no?, una instancia municipal, ¿no?, de esa misma magnitud, ¿no? Entonces, por eso que también se dio esa posibilidad. Obviamente, el administrado pues tenía que acercarse, ¿no?, a registros públicos para poder solicitar esa información, porque de repente muchos administrados para esto era algo nuevo, ¿no? Y solicitar pues esto era una situación, ¿no?, de que uy, ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Cómo sé, ¿no?, que estoy escogiendo al verificador propicio, ¿no?, para tal ámbito de actuación?
Claro, entonces, para eso es que se generó estos dos aspectos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, esto dio una posibilidad, ¿no? A que claro, ¿no? O sea, no te desmerezco que estés pasando o estés regularizando tu edificación o declarar tu edificación como tal, no bajo la municipalidad, pero sí tienes una ley que te ampara, ¿no? Tienes la ley de regularización, la 27157, y que te dice de que si no pasas por la municipalidad es o escoges el camino A de la municipalidad o escoges el camino B, pero no te puedes ir por no coger ni el camino A ni el camino B, ¿no? Porque por algo es que se dio la posibilidad de contar con esta modalidad, ¿no? Entonces, es súper necesario, ¿no?, que como administrados podamos tener en cuenta que tenemos una ley de regularización que nos ampara, ¿no? Y que bajo, ¿no?, una situación donde nosotros hemos construido y que hasta el momento de repente no hemos declarado esto, pues podamos hacerlo, ¿no? Entonces, por eso que dentro de este registro de bienes inmuebles, casualmente es hoy en día el ámbito de actuación de estos dos profesionales, ¿no? Ya los registros de bienes muebles, ¿no? Registro de personas jurídicas, de personas naturales, claro, son importantes, pero esos son otros ámbitos de actuación, ¿no? Acá no vamos a ver muchos actos inscribibles como los que sí van a estar insertos y sus ámbitos y funciones de estos profesionales van a estar insertos aquí, ¿no? Entonces, esto es un poco para esbozar, ¿ok? A ver, acá nos están preguntando, a ver, un momentito. A ver, vamos a ver, a hacer un stop porque creo que hay muchas consultas aquí. Rápidamente te contesto, Carlos Cabrera, para poder seguir iniciando, por favor. Me comenta si es que el registrador catastral, bueno, el verificador catastral también tiene incidencia en terrenos eriazos o rústicos. Claro que sí, claro que sí. Su ámbito de actuación también está dentro de estos dos campos. Acuérdate que su ámbito de actuación de ellos son dentro del registro de bienes inmuebles. Los bienes inmuebles, pues, hay predios urbanos, predios rústicos, predios seriazos, ¿sí? El manejo catastral, a ver cómo me indicas, de terrenos seriazos ante el Estado, por ejemplo, si se quiere promover un proyecto de desarrollo y se pretende que el Estado brinde una cesión de uso, un terreno rústico a fin de que el proyecto se pueda desarrollar, podría brindarme una orientación. A ver, hola Carlos Cabrera. Dentro de esta consulta, bueno, nos estamos ya yendo fuera del tema, ¿no? Del curso. Dejamos esta consulta para la parte final, por favor, porque está no tan clara, ¿ok? La dejamos para la parte final. Bien. Bien, entonces, dentro de lo que justo comentábamos con respecto, ¿no? Decíamos, ¿no? Entonces, básicamente ya tenemos claro, ¿no?, que el ámbito de actuación va a estar dentro del registro de propiedad inmueble, ¿no? No de propiedad mueble, no de personas jurídicas, naturales, no. Esos son otros ámbitos de actuación, ¿no?, pero que también forman parte de un procedimiento de saneamiento físico legal, ¿ok? Eso no podemos desmerecer, ¿sí? Pero lo que nosotros estamos concentrándonos es específicamente aquí y el ámbito de actuación de estos profesionales son aquí, ¿ok? Tanto pueden ser predios urbanos, rústicos, eriazos, ¿ok? Todos ellos los que vamos a encontrar dentro del registro de propiedad inmueble, incluso hasta predios afectados por concesiones. O sea, todos estos señores vamos a nosotros poder encontrar en esos registros, por ende, un ámbito de actuación de un verificador registral a poder atender dentro de esos campos, ¿ok? O sea, no hay más que decir en ese aspecto, ¿no? Ahora, ¿no?, nosotros decíamos y habíamos justo comentado acerca de que hay un registro, ¿no?, de predios oficiales, ¿no? Y este registro de predio, obviamente, pues
tenemos que entenderlo, ¿no? Desde nuestra ley, ¿no? Que crea el Sistema Nacional de Registros Públicos, no más que este registro jurídico, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos a encontrar toda inscripción, ¿no? ¿De qué cosa? De cualquier acto y o derecho importante que pueda, ¿qué cosa? Obviamente, pues, incidir, ¿no? Dentro de un predio, ¿no? Y acá, ¿por qué? ¿Por qué mencionamos el registro de predios? Porque obviamente tenemos también otras normativas que nos amparan. El derecho a la propiedad tiene que ver mucho con el registro de predios. Y lo que nos indica, ¿qué cosa? Dentro de nuestro Código Civil también el derecho a la propiedad. No solamente, ¿no? El derecho puede usar, disfrutar nuestro predio, sino también, ¿no? Poder tener el derecho de construir, de declarar, ¿no? Nuestro predio como tal, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de normas administrativas, ¿no? Normas técnicas reguladoras dentro de este procedimiento y que es importante que esas van a estar siempre soportando el registro de predios, ¿ok? Ahora, acá también importante mencionar, ¿no? Que cualquier registro de predio va a estar integrado, ¿no? ¿Por qué? Por partidas, pues, registrales, ¿no? Y estos, pues, van a provenir casualmente de aquellos actos increíbles que se vayan a elevar dentro del registro de propiedad inmueble. ¿Ok? Y acá viene mucho con los actos que puede hoy en día inscribir tanto un verificador registral como un verificador catastral. ¿Ok? ¿Por qué? Porque incluso muchos de estos va a ayudar a que los administrados pues, puedan hacer su primera inscripción de dominio. ¿Qué quiere decir? Obviamente, mediante un proceso de inmatriculación, pues no obtener su partida registral inicial, ¿no? Que sería así como nosotros tenemos nuestro DNI, pues también ¿no? También tener pues el DNI, ¿no? Nuestros predios y de la cual de estas partidas pues se deriven, ¿no? Oficialmente, ¿no? O se extiendan algunos asientos, ¿no? Registrales y que esto pues permita, ¿no? Dar inicio, ¿no? Al historial del predio, ¿no? Lo que estábamos mencionando también, ¿no? Entonces, esto es una situación formal, ¿no? Que se puede, ¿no? Llevar a cabo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Es importante acá hacer algunas menciones con respecto a lo que nos dice entonces a todo esto nuestra ley que crea el Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Y que en el rubro C oficialmente no nos indica en una de las partes de este reglamento acerca casualmente de este registro de propiedad inmueble, pero que este, al ser y al formar parte de un registro principal, ¿no? También hay unos subregistros que anteceden de este. ¿Y cuáles son, no? Por un lado, el registro de predios, ¿ok? Como tal, pero predios que no están afectados. Por el otro lado, tenemos todos aquellos registros, ¿no? De predios, pero que sí son o han sido afectados por concesiones, ¿no? Mineras derivadas para algunas actividades, por ejemplo, una explotación, etcétera. Entonces, esos también están insertos dentro de este procedimiento, ¿no? Como algunos registros de derechos mineros también, ¿no? E incluso no solamente con el punto número 2 de registro de concesiones, ¿no? O predios afectados por concesiones, también puede ser por temas mineros o también haber sido afectados, ¿no? Por concesiones eléctricas, ¿ok? Entonces, esto también está y nos menciona, ¿no? La propia ley. Ahora, un poco para esbozar aquí, ¿no? Un poquito acerca, ¿no? De cuáles, pues, son estos grandes grupos, ¿no? De actos, donde hoy en día, pues, dentro del registro público podemos inscribir, ¿no? Y realizar, ¿no? Nuestra publicidad registral, ¿no? Se dividen específicamente en tres grupos. Tenemos el primero que son los actos de constitución, ¿ok? Y estos, por ejemplo, tienen que ver mucho si es que las transferencias se están haciendo a algunos cotitulares, no es solamente es un titular, sino son varios y muchos de estos pues cuentan con un reglamento interno, ¿ok? Entonces, estas transferencias normalmente son, ¿no? A derivados, ¿no? Alguna junta de propietarios, ¿no? O un grupo grande de personas. ¿Okay? Luego tenemos otros actos que son, por ejemplo, los actos de transferencia, ¿no? Y de adquisición. Y nuevamente acá pues están los famosos actos, ¿no? Que pueden ser de repente algunas transferencias, no solamente por los actos de compra-venta, no por situaciones, ¿no? De transferencia por
por donaciones, ¿no? O de repente ante una situación, ¿no? De específicamente, ¿no? Que es donde se le está pues cediendo por un vínculo familiar, ¿no? Y que de repente esto conste, ¿no? En un testamento, ¿no? En una sucesión intestada y que también se pueda realizar la transferencia mediante este medio, ¿no? Entonces, dentro de lo cual acá pueden estar todos esos actos derivados, ¿no? Aquí, ¿no? Nuestros actos de transferencia y adquisición. Y luego tenemos esos actos de modificación y de extinción, ¿no? ¿Por qué? Porque hay este último grupo, ¿no? Porque obviamente nosotros, y eso también tiene que ver mucho, ¿no? Con lo que un verificador, tanto catastral y registral, debería saber, ¿no? Es que hoy en día, pues, si nosotros tenemos algunas normas que nos regulan la disposición del derecho a la propiedad, que es obviamente un acto voluntario, ¿no? Que nosotros podamos tener, ¿no? La posibilidad de poder ser titular, ¿no? De un predio, etcétera, ¿no? También tenemos todo el derecho, pues, de poder, ¿no? Renunciar, ¿no? Entonces, hay una acción que también nosotros como administrados podemos hacer, ¿no? Podemos haber estado pues viviendo, ¿no? En un predio como tal, ¿no? Y de repente, pues como corresponde, ¿no? Hemos hecho crecer la familia, ¿no? Y probablemente pues queramos, ¿no? Mediante un procedimiento, ¿no? De transferencia de predio, pues donarlo a nuestros hijos, ¿no? O, de esa disposición, ¿no? Entonces, de alguna manera, es un acto pues de despoje, ¿no? De alguna situación de renuncia que está haciendo, ¿no? Específicamente, si es que obviamente esto va a derivar un acto de transferencia posterior o simplemente renunciarlo y esto pues ponerlo a disposición netamente del Estado para que finalmente él vea, ¿no? O esta entidad, ¿no? Finalmente vea qué es lo que van a hacer finalmente con este predio, ¿no? Entonces, estos grupos, ¿no? De actos con los que contamos hoy en día, ¿no? Son importantes tener en consideración, ¿no? Dentro, ¿no? De los actos que se inscriben dentro del registro de propiedades inmuebles, vamos a mencionar estas generalidades. ¿Por qué? Porque ya en el proceso que vamos a mencionar en los módulos siguientes, ¿ok? Donde vamos a hacer específicamente la explicación para los casos del procedimiento verificador registral y catastral, ¿ok? Ahí sí vamos a mencionar qué actos de estos que vamos a ir mencionando uno por uno, ¿no? Son específicamente para el ámbito de actuación de cada uno de ellos, ¿ok? Como vuelvo a mencionar, no es lo mismo un ámbito de actuación donde va a estar inserto un profesional verificador registral que un verificador catastral, ¿ok? Pero es importante conocer dentro de todos los actos inscribibles, ¿no? Dentro de los registros públicos, pues contamos con los procedimientos de inmatriculaciones, ¿no? Que son los primeros actos de inscripción, ¿no? De dominio de un predio, ¿ok? Luego tenemos también los actos de compra-venta, ¿no? Estos específicos, ¿por qué? Porque también devienen de los procesos de transferencia que se le da un predio, hay una parte de una compradora y de un vendedor, obviamente, y acá también pues las transferencias de propiedad, ¿no? Que obviamente ya es hablando del grupo general, ¿no? Donde obviamente también estarían insertos nuestros procedimientos de compra-venta, ¿no? Pero también pueden haber otros tipos de procedimientos también de transferencia de propiedad, ¿no? Como algunos de los cuales también hemos mencionado, ¿no? También actos, por ejemplo, de hipotecas, ¿no? Que pueden ser nuestras derivadas, pues, de algunas garantías, ¿no? Para solicitar algunos préstamos hipotecarios. Entonces, de alguna manera también, ¿no? El poder nosotros, pues, tener, ¿no? Un predio a nuestro nombre nos puede, pues, ayudar, ¿no? A que también tengamos, pues, una garantía, ¿no? Mediante este predio que en lo cual nosotros, pues, somos, no poseedores. Luego otros actos como independizaciones, ¿no? Donde van a estar insertos los reglamentos internos o también obviamente va a existir, ¿no? La junta de propietarios, ¿no? Entonces también son actos que se derivan, son actos inscribibles. Todos estos van a ser como indica la norma, no van a ser extensivos en qué cosa, en algunos asientos dentro de las partidas registrales, ¿no? Queramos o no queramos, van a cualquiera de estos. Nosotros, de todos estos señores, obviamente, podemos dentro de los registros públicos poder acogernos, ¿no?
a muchos de estos, ¿no? Que de estos actos solamente un administrado puede ser uno solamente, ¿no? No, la historia de los predios, ¿no? De que nosotros, pues, queramos regularizar en registros públicos, pues hoy en día tenemos la posibilidad, ¿no? De poder hacer que estos tipos de actos, ¿no? También puedan, ¿no? Derivarse de un procedimiento que específicamente la norma regula, que lo puedan suscribir mediante una modalidad de verificadores, ¿no? Entonces, obviamente, esto es un trabajo, lo que le ha dado la posibilidad a varios profesionales, ¿no? Para que se puedan también insertar dentro de estos actos inscribibles, ¿no? Y puedan, ¿no? Ayudar, ¿no? Al propietario que de repente necesite, ¿no? De una orientación para poder eh, llevar a cabo, ¿no? O lograr, ¿no? Materializar, ¿no? La inscripción, ¿no? De cualquiera uno de estos actos, ¿no? Entonces, obviamente, hablar de cada uno de estos actos y de las funciones, esto, bueno, no es un tema aparte, pero los actos específicos que nosotros tenemos que tener en cuenta que están insertos y los cuales se inscriben es porque hoy en día, pues también un verificador, tanto registral o catastral, no puede inscribirlo, ¿no? Porque va a estar facultado y la norma lo ampara, va a estar facultado para poder hacer cualquiera de estos, ¿ok? Entonces, también, ¿no? Puede haber otros actos, ¿no? Como embargos, ¿no? También las constataciones de las fábricas o constataciones de las edificaciones o la declaración, ¿no? De las construcciones también, porque esto forma parte, lo habíamos mencionado, ¿no? En un paso 2, cuando ya hemos hecho, ¿no? Nuestro primer paso de la inmatriculación de nuestro predio, como también otros actos, ¿no? Que pueden derivarse como subdivisiones, ¿no? Desmembraciones, parcelaciones, ¿no? En casos, ¿no? De predios rústicos, ¿no? Y en los casos de subdivisiones de predios urbanos, ¿no? También otros actos no inscribibles por donaciones, no se ha visto muchos casos, últimos casos en esos últimos años, de transferencias por donaciones, ¿no? No necesariamente transferencias por situaciones de sucesiones intestadas o de testamentos, que muchos de estos se inscriben donde en el registro pues de personas, ¿no? En el registro de personas, que de los registros que estábamos mencionando estos cuatro, pues también se derivan casualmente estos actos, porque claro, puede haber un acto inscribible donde de repente pues nosotros no seamos nuevos dueños. ¿Por qué? Porque no se dieron, ¿no? De repente ya no en vida, pero no se dieron finalmente, ¿no? La posibilidad de poder, ¿no? Tener una propiedad, ¿no? Entonces puede ser nuestra segunda, tercera propiedad, pero finalmente de repente nos se dio, ¿no? Un familiar cercano. Entonces también esto constituye un acto de inscripción, ¿no? Y que también es un acto que tiene que saber, ¿no? La intervención profesional. Si bien es cierto, no va a actuar directamente dentro del registro de personas, ya sean naturales o jurídicas, ¿no? Porque su ámbito de actuación claramente está en el registro, ¿no? De propiedad inmueble, pero sí tiene que saber de qué, en qué tipo de registros va a necesitar solicitar, sacar información, ¿no? Para poder, pues, construir, ¿no? Lo que necesita, ¿no? Para finalmente la casuística que le toque enfrentar, ¿no? Entonces, hay situaciones, ¿no? Que se pueden dar, ¿no? Eh, ¿No? Entonces, aquí, ¿no? Hay otros actos, obviamente, que también, ¿no? Son inscribibles, ¿no? En el registro de la propiedad inmueble, entre otros, ¿no? Porque también no podemos desmerecer entre algunos, por ejemplo, como actos de cancelaciones, contratos, resoluciones administrativas, pero que eso deriva más, por ejemplo, de procesos judiciales, ¿no? Pero que también se suelen ver mucho en estos procedimientos. Ahora, también, ¿no? Actos de traslación de dominio, ¿no? Y esto, lo que decíamos, ¿no? Un poquito con respecto a los actos de transferencia por sucesiones intestadas o testamentarias, ¿no? Pero también algunos otros actos, como incluso hasta rectificaciones, ¿no? Como también, ¿no? Nomenclatura sin numeración, ¿no? Y que esto, pues, también, ¿no? Forman parte, de entre otros
actos que se inscriben, ¿no? Entonces, frente a esta generalidad, ¿no?, que hemos mencionado, ¿no?, frente a lo que nos indica la importancia también y los ámbitos finalmente que van a ser también de actuación de los verificadores tanto registrales como catastrales. Tenemos que entender entonces, ¿no?, a todo esto que deriva. Claro que existe un sistema integral del índice de verificadores, ¿no?, y que obviamente está normado, está regulado bajo dos marcos de leyes importantes, ¿no? En realidad son tres, porque obviamente tenemos también, no que desmerecer, ¿no?, la ley que crea el Sistema Nacional de Catastro Predial, pero dentro, ¿no?, del ámbito de la creación de ese sistema integral, obviamente contamos en principal los que dieron origen, ¿no?, lo que son la ley, obviamente, de registros públicos, la 26366, y la ley de regularización, la 27157, ¿no? Y oficialmente, ¿no?, en el reglamento de índice de verificadores aprobado y expedido por SUNAR en el 2000, este famoso resolución ministerial, ¿no?, el 095, es el que crea oficialmente, en principio, el índice de verificadores, ¿no? Y lo hace obviamente pues con la finalidad, ¿no?, de que obviamente pues estén dentro de ese ámbito de actuación, ¿no?, todos aquellos profesionales que finalmente iban a estar o tenían toda la posibilidad de estar capacitados para intervenir en procesos de regularización. Obviamente, ¿qué quiere decir? Que acá nos iba mencionando, ¿no?, de que, ok, creo que nos están diciendo que no todos los profesionales podían acogerse a esto, ¿no? Obviamente contamos con diferentes profesiones, ¿no? En el Perú, ¿no? Pero, que nos decía la norma de regularización, ojito, ojito, ¿no? No todos, ¿no?, o solamente los profesionales capacitados en poder intervenir en procesos de regularización, porque probablemente, ¿no?, si es que esto pues se generalizaba a todos aquellos profesionales, iba no a haber un procedimiento regular, ¿no?, en el sentido de que iba de repente a haber un orden, ¿no?, un estándar de qué profesionales realmente estuvieran, ¿no?, en la condición de entender estos procedimientos. ¿Por qué? Porque de repente en su ejercicio profesional lo han visto en algún momento, ¿no? Y que obviamente pues podían llevar muchas veces o la parte legal, ¿no?, o la parte técnica, ¿no? Entonces se fueron a derivar pues, ¿no?, diferentes conceptos, ¿no?, de entonces esta creación de este índice, ¿no? Finalmente, ¿no?, ¿qué profesionales entonces no iban a estar insertos? Claro, los empezaron luego a estandarizar. Más adelante, ya con la oficial pues, creación inicial del primer reglamento, ¿no?, de índice, pero para verificadores registrales, ¿no? Porque este fue el que dio la creación inicial del índice de verificadores, pero todavía no nos especificaba qué índice de verificadores, qué modalidades finalmente iban a haber, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, claro, tenía que este profesional, ¿qué cosa? Estar capacitado ¿en qué? En proceso de regularización, donde obviamente estaba inserto, ¿qué cosa? Los procesos de saneamiento físico-legal, incluso procedimientos de titulación. De repente, ¿no?, en algunas situaciones entender, ¿no?, algunas disposiciones que de repente pues se hacían junto con el MINAGRI, ¿no?, para la situación de algunos predios, de repente, ¿no?, que estén bajo posesiones informales, puede entender esos procedimientos, ¿no? Y que también entendían los procedimientos de regularización para aquellas edificaciones que estén o que se encontrasen, ¿no?, dentro del régimen de propiedad exclusiva y común, departamentos en edificio, propiedades horizontales, ¿no?, propiedades donde de repente estaba inserto, ¿no?, no solamente un titular, sino varios titulares, había un régimen de cotitularidad, ¿no?, cómo poder intervenir, ¿no?, bajo, de repente, pues, ¿no?, la aparición de un reglamento interno, donde varios profesionales dentro del ejercicio profesional, pues, tuvieron que por obligatoriedad, ¿no?, entender, ¿no?, finalmente, estos procedimientos, ¿no?, trabajar, ya sea con un titular, con varios titulares. Entonces, tuvieron obviamente que, ¿no?, estar, ¿no?, al día con estas situaciones, ¿no?, que se iban
pues gestionando, ¿no? Y no solamente eso, también poder entender, ¿no? Él como un profesional, ¿no? Que si obviamente su ámbito de actuación iban a hacer cualquier proceso de regularización, pues entonces, ¿qué podía él actuar, ¿no? Frente a la inscripción de diversos actos, ¿no? Donde el derecho de propiedad, pues, él lo tenía que tener, pues, presente, ¿no? Y más aún, entender dentro del registro de propiedad inmueble qué otros registros se derivaban, ¿no? ¿Por qué? Porque podía tocarle una casuística diferente cada día, ¿no? Entonces, obviamente, pues, si no estaba o si no pretendía estar capacitado en todo este ámbito, pues, amplísimo que tiene el saneamiento físico legal, entonces, pues, era mejor, ¿no? ¿no? Que no esté inserto en este procedimiento, ¿no? O que pretendiera, si estaba facultado dentro de su profesión, pues finalmente, ¿no? Saber eh, si le convenía la acreditación, no, porque obviamente, pues hay muchos temas ahí aún por escarbar y que conocer, ¿no? Dentro del ámbito de actuación de estos profesionales. Entonces, era una sexta disposición transitoria, ¿no? De esta resolución ministerial, ya nos empezaban a derivar, ¿no? Que estas funciones, ¿no? De poder velar por y poder, ¿no? Mejor dicho, reconocer esa necesidad de la creación del índice de verificadores le iban a corresponder a qué? A esta entidad, ¿no? Jurídica, que es UNAR, ¿no? Y que pueda, ¿no? El intervenir en la implementación, ¿no? Del índice de verificadores. ¿Qué quiere decir? Que se le dio la facultad específicamente para que ellos puedan, ¿no? Diseñar estos reglamentos, ¿no? No solamente reglamentos, sino también, ¿no? Bajo el marco normativo, ¿no? Diseñar cuáles eran los formatos que se le iban a expedir únicamente para que estos profesionales puedan suscribir, ¿no? Y que estas firmas y o estos sellos, ¿no? Que finalmente, ¿no? En algunos contenidos de estos anexos o formatos normativos, ellos iban a suscribir, pues sean legalizados, ¿no? Como corresponde y como indica la norma, ¿no? ¿Para qué? Para que posteriormente estos sean, ¿no? Avalados, ¿no? Y o, verificados, ¿por qué? Por un registrado principal de registros públicos, ¿no? Entonces, ¿no? Había una disposición, ¿no? Y no solamente eso, sino también, ¿no? Que se pueda, que puedan, ¿no? Ellos como institución principal, como la SUNAR, ¿no? También poder velar por el diseño de estos famosos credenciales, ¿no? Entonces, no solamente hablábamos de un índice de verificadores que íbamos a encontrar, ¿no? Internamente en los registros públicos, en la base de datos, sino también que esto se logró formalizar, ¿no? De alguna manera, ¿para qué? Para que haya pues un proceso formal de que cada verificador pueda pues constatar, ¿no? Mediante una credencial, ¿no? Que realmente está acreditado para realizar esa función. Y no que venga otro profesional a decir, sí, yo también soy verificador y te puedo hacer el mismo trabajo, ¿no? O que finalmente no existe como muchos casos hoy en día, ¿no? Que mira, yo te hago el trabajo del verificador, solamente te consigues, pues, quien te va a poner la firma, ¿no? Es como decir, ¿no? Que estuviéramos, pues, delegando, no sé, pues, ¿no? Un proyecto, ¿no? Arquitectónico, ¿no? Y que finalmente, pues, eh, tengas tu título de arquitecto, ¿no? De ingeniero por las puras, ¿no? Porque viene otro profesional, ¿no? Diciendo que también no está capacitado en este tipo de disposiciones, ¿no? Y que finalmente pues te tengan que entregar, ¿no? Información que tú nunca has elevado, ¿no? Y que solamente te piden pues firmarlo, ¿no? Entonces, por eso es que también, ¿no? Se dio esta disposición para que no se puedan confundir las funciones, ¿no? Y para que también se genere un respeto dentro de la profesión, ¿no? Y de estos, y de la actuación misma de estos profesionales, ¿no? Entonces, por eso es que también se derivó de esa manera. Entonces, a esto, ¿no? Importante mencionar que nosotros entonces tenemos, ¿no? Nuestro índice ya oficialmente de verificadores, ¿no? Hoy en día no contamos con 59 oficinas registrales,
¿ok? De las cuales pues se derivan, ¿no? Y sus ámbitos de actuación dentro de estas 59 oficinas que contamos, ¿no? Entonces ya se distribuyen bajo estas 14 zonas registrales, ¿ok? ¿Y esto por qué? Porque claro, se empiezan pues a generalizar una situación ordenada para que hoy en día un verificador también pueda actuar en diferentes pues rincones del país. Y que esto haya permitido que también dentro de la generación de formatos, formularios, tengamos hoy en día la posibilidad de contar con algunos formatos que específicamente, por ejemplo, vamos a poder ingresarlos en la oficina principal. Hoy en día contamos que es la que está al frente de Rebagliati en Jesús María, ¿no? Como también, ¿no? Poder tener esa oficina más central para cuando nosotros pues queramos como verificadores, ¿no? Que de repente no, nuestro de repente ámbito de actuación no está acá en Lima Metropolitana, nuestra zona registral, ¿no? No está inscrita en Lima Metropolitana, ¿no? Pero que de repente, pues, mediante, ¿no? Unos formatos que nos ayudan y nos han soportado de poder nosotros, ¿no? Elevar, ¿no? Nuestra información o nuestro expediente, ¿no? A otras oficinas registrales, claro, que las podemos hacer, ¿no? En la misma oficina central, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido que la acreditación, pues, pueda hacer que los profesionales no tengan, pues, que distribuirse mucho al momento, ¿no? De poder hacer sus gestiones, ¿no? Ingresar sus expedientes, pisar información, ¿no? Entonces, esto dio esta posibilidad, ¿no? Esta creación de este Índice Nacional de Verificadores, que también hoy en día no es más que este registro online, ¿no? Un registro online, obviamente no de acción administrativa, donde vamos a encontrar muchísima información, ¿no? De diferentes pues, profesionales inscritos, ¿no? Porque vamos a realizar, pero es una consulta, ¿no? De cuáles son de repente los que están ubicados cercanos a nuestra zona, en qué distrito, ¿no? Podamos ubicarlos por zonas registrales. Obviamente si te encuentras dentro de Lima Metropolitana, ¿no? Pues también hay una zona registral para Lima Metropolitana específicamente, ¿no? Y donde obviamente vas a poder encontrar, ¿no? Diferentes tipos de profesionales que están, ¿no? Ubicados en los distritos más cercanos a tu zona, ¿no? Si tú estás en el distrito de Surco, en el distrito de Chorrillos, pues tienes la posibilidad de buscar, ¿no? Qué profesionales están cerca a tu zona o dentro, ¿no? De, viviendo, ¿no? Dentro de tu mismo distrito. Y que eso te permita, ¿no? Poder ubicarlos, llamarlos, ¿no? Entonces, y que ellos te puedan orientar, porque obviamente estos tipos de profesionales, señores, también eh, tienen esta posibilidad, ¿no? De ser orientadores, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de este marco regulatorio, ¿no? Los profesionales, entonces, obviamente, pues se encargan, ¿no? De realizar este proceso registral, ya sea por un lado, o también puede realizar un proceso catastral, ¿no? Porque obviamente, pues, su información finalmente va a estar validada mediante un verificador principal, ¿no? Un verificador registral de los registros públicos. ¿Por qué? Porque va a tener pues mayor peso, ¿no? Cualquier documento, materia de declaración que va a ingresar cualquiera de estos eh, profesionales que finalmente van a estar insertos dentro de estos índices de verificadores, pues nos da, ¿no? Un mérito mayor de que, ok, no, sí, este administrado se ha acogido esta modalidad de verificadores, ¿no? Entonces, importantísimo, ¿por qué? ¿No? Porque le da pues una posibilidad, ¿no? A que también su trámite pues sea atendido con mayor rapidez, ¿no? Obviamente uno no contrata hoy en día a un verificador, ya sea registral o catastral, no de manera gratuita, y porque creamos de que el registro público se les paga a estos profesionales, sino que obviamente ellos trabajan de manera tercerizada, ¿no? A los en este caso, ¿no? De los verificadores registrales que sí trabajan internamente en los registros públicos. Pero finalmente, ese trabajo que finalmente nos vayan a hacer estos profesionales, ya sea de los que están dentro del índice, ¿no? De verificadores
registrales como catastrales, pues obviamente pues van a tener peso finalmente. ¿Por qué? Porque son acreditados. Entonces, si nosotros podemos contratarlo por estos ámbitos de actuación, claro que sí, está perfecto, ¿no? Entonces, hay una disposición, ¿no? Donde tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que hay esa serie de distribución, ¿no? De oficinas con las que hoy en día contamos, ¿no? Pero también en este interín es necesario mencionar, ¿no? Que dentro de lo que nosotros tenemos por aprobación de reglamento principal, ¿no? Del índice de verificadores iniciales, porque aún, señores, no es que estamos hablando específicamente de los verificadores catastrales y registrales, como ya les había mencionado, ¿ok? Estamos hablando de manera principal, ¿no? Por el tema de que es necesario entender primero el índice de verificadores de manera pues, general, ¿ok? Entonces, a estos famosos verificadores, ya sea catastrales o registrales, pues también tiene algunas pues derivaciones, ¿no? En cuanto a cómo hoy en día también se les conoce. ¿Okay? Y por un lado es necesario mencionar, ¿no? Que estos profesionales, ¿no? Pueden ser llamados de diferentes maneras, ¿no? Algunos pues más coloquiales que otros. ¿Y estos cuáles son? ¿No? Son estos siguientes. Por un lado, no podemos tener dos disposiciones, como hoy en día llamar un verificador, ya sea registro catastral como un verificador pues común o un verificador ad hoc. Verificador común, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente pues está trabajando bajo de repente alguna institución privada de manera particular, ¿no? Porque es contratado de manera externa, pero que no pertenece y no representa a alguna empresa pública. Y por el otro lado, tenemos a los verificadores ad hoc, ¿no? También verificadores que pudiendo ser registrales o catastrales. ¿Okay? Y eso sí, obviamente representan una institución pública. Y que muchas veces en sus informes, en sus expedientes, pues también son de mayor relevancia incluso, ¿no? Y que muchas veces son más contratados para situaciones, por ejemplo, un poco más complejas, ¿no? Donde de repente sí se necesite pues presentar un informe técnico ad hoc especializado en algún tema específico, ¿no? Porque este verificador ad hoc puede ser representante de alguna institución importantísima, ¿no? De algún ministerio importante, ¿no? Entonces, hay situaciones por las cuales también dentro de esta caracterización, ¿no? De nombres es que también esto ha ido variando. Luego tenemos también, ¿no? Hoy en día, que también se les puede conocer como verificadores simplemente de la SUNAR, ¿no? De manera general, para no estar llamando a los verificadores comunes, ¿no? Verificadores ad hoc, ¿no? En caso sea así, ¿no? Por otro lado, también existen los casos para llamarlos de manera un poquito más coloquial, como verificadores legales. Claro, pues porque ven no solamente la parte legal, porque tienen que hacer un trabajo de gabinete previo, legal, que quiere decir que hoy en día un profesional que puede hacer, ya sea verificador registral como verificador catastral, pueda qué cosa, ver tanto la parte legal, conocer de la parte legal, para hacer un trabajo de gabinete previo y hacer la reconstrucción legal del predio para recién tomar la decisión de cómo va a solucionar esa situación o esa casuística y recién, ¿no? Poder ver la parte técnica, ¿no? Que la parte técnica pues ya es el armado del expediente, no es más que eso. Pero para hacer el armado del expediente, obviamente, ha tenido que previamente en la etapa de gabinete, ¿no? Hacer previa a la etapa de gabinete un trabajo pues de inspección ocular respectiva, no solamente inspección ocular documentaria, ¿no? Sino inspección ocular de repente pues posterior, porque muchas veces muchos administrados no dan la información completa, ¿no? Entonces es un trabajo que también pues mucho no se toma la importancia que debiera en estos procedimientos, ¿no? Entonces hay un conducto, ¿no? Regular en estos procesos. Entonces, por eso que también muchas veces desde la parte coloquial se le llama pues verificador legal, ¿no? Por esos aspectos, básicamente, ¿no?
Luego tenemos, ¿no?, al verificador responsable, ¿no?, como también se le categoriza, ¿no? Y eso también es importante porque normalmente estos, más que todo, ¿no?, son usados para procedimientos regulares, ¿no? Más que todo para situaciones, por ejemplo, de predios urbanos, ¿no? Pero específicamente esos también pues son llamados de manera general, ¿no? Algunos, como vuelvo a mencionar, pueden ser llamados como verificadores comunes, que son lo más típico hoy en día, o como algunos lo llaman con su nombre tal cual. Quienes son verificadores registrales lo llaman verificadores registrales, lo que son verificadores catastrales los llaman como verificadores catastrales, ¿no? Pero de alguna forma u otra se les conoce también mucho como verificadores responsables o verificadores comunes, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos deriva, ¿no?, dentro de estos ámbitos de actuación, ¿no? Así como en el caso de los municipios, ¿no?, contamos muchas veces, podemos tener inspector municipal de obra, ¿no?, un inspector de seguridad en defensa civil, ¿no?, responsable de obra, proyectista, ¿no?, etcétera. En los casos, ¿no?, el registro de predios, obviamente contamos, ¿no?, pues un verificador responsable, un verificador legal, un verificador común, un verificador ad hoc, etcétera, ¿no? En los casos de registros públicos, en los ámbitos también de actuación de las notarías, por supuesto. Claro que también existe. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde pues nosotros también como verificadores podemos actuar y podemos trabajar, ¿no?, en los ámbitos de las notarías, ¿no? Porque finalmente, pues en las notarías tienen que también saber los procedimientos y ámbitos de actuación de un verificador. ¿Por qué? Porque ellos van a certificar estas firmas de estos profesionales en los formatos normativos y por ende pues las notarías tienen que saber esto. Entonces, dentro del ámbito de actuación de las notarías está pues también, puede llamarse un verificador responsable, un verificador ad hoc, un verificador legal, ¿no? Pueden estar insertos esos profesionales también hay. En los casos, por ejemplo, ¿no?, un caso de situación de un verificador ad hoc, un ejemplo claro, el Cuerpo General de Bomberos, ¿no?, donde puede haber un verificador ad hoc en esas situaciones, o también un verificador ad hoc en INDECI, ¿no?, o también representante del Ministerio de Cultura. Entonces, también son intervenciones, ¿no?, donde el profesional pues, puede estar inserto ahí, ¿no? Entonces, esto también le permite, ¿no? Y rápidamente, ¿no?, acá explicar un poquito, ¿no?, con respecto al directorio de las zonas registrales. Y es lo que le decíamos, ¿no? Hoy en día, pues contamos con 59 oficinas no registrales, de las cuales estas se distribuyen en 14 zonas registrales, ¿no? Y es importante porque esto, pues, es de publicidad no registral en línea. Y nosotros, ¿no?, hoy en día, pues contamos, ¿no?, con un directorio, pues, amplísimo, ¿no? Entonces, esto nos permite hacer una búsqueda por nombres en función de las zonas registrales con las que contamos hoy en día. Tenemos diferentes zonas registrales, ¿no?, en función, ¿no?, de algunas sedes específicas, ¿no? Entonces, cada una de estas zonas tienen a cargo, pues, estos actos de inscripción y de publicidades registrales que se vayan, pues, a ingresar en estas oficinas, ¿no? Y que de la oficina central también se puedan derivar a estas otras oficinas, ¿no? Entonces, esto permite también ello, ¿no? Por otro lado, ¿no?, también contamos con otras, ¿no?, oficialmente, ¿no? Tenemos, ¿no?, específicamente en la zona 9, donde vamos a encontrar la sede de Lima, ¿no? Y de la cual, pues, obviamente en la sede de Lima vamos a encontrar 6 oficinas internas, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque se deriva. Cada una de esas se va, pues, se va distribuyendo en grupos, ¿no? Entonces, hay una disposición, ¿no?, que nosotros, si tuviéramos, pues, que entender, ¿no?, dentro, cómo actúan, ¿no?, estas zonas registrales, pues, obviamente, un verificador tiene el ámbito de actuación de pertenecer a cualquiera de estas sedes, ¿no? Hoy en día incluso se da la posibilidad, ¿no?, de que un verificador pueda pertenecer incluso a 2 o a más, ¿no?, sedes. Pero obviamente para que suceda esto, tenga que hacer el mismo procedimiento regular que hizo para la sede 1,
como para la sede 2, 3 o dependiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente puede ser un verificador registral o catastral y de repente no específicamente trabaja en Lima Metropolitana, de repente que venga pues los fines de semana a Lima Metropolitana, pero de repente esté en Chachapoya o esté en Ica, por ejemplo, ¿no? Y obviamente pues necesite también, ¿no? Y estar inscrito en la sede elite, en la sede de ICA, ¿no? Pero para lo cual, obviamente, dentro de su proceso regular para la inscripción, no puede poner que va a estar en 2 sedes, porque para eso tiene que hacer un procedimiento regular, hacer el mismo paso 1 que hizo para la sede de Lima, o para la sede número 9, hacerlo pues para la sede número 11 de sede de ICA, haciendo el mismo trámite pues de pago registral, etcétera, ¿no? Que eso lo vamos a esbozar bien ya la próxima clase no correspondiente, ¿no? Entonces, hay las disposiciones hoy en día del directorio de zonas registrales, ¿no? Y que eso nos permite que incluso cuando nosotros vayamos a hacer nuestras búsquedas de los profesionales respectivos, pues poderlos identificar por sus zonas, por sus sedes. Porque estas sedes, oficialmente estas de aquí en color negro, donde ya le hemos mencionado que son 14 zonas registrales, ¿no? Y donde puede ejercer tanto un verificador registral como catastral, pues esta información está en el directorio propiamente del índice de verificadores, a que se pertenece, ¿no? Y específicamente en esa sede, ¿no? ¿En qué lugar específicamente está o en qué distrito está? ¿O en qué región está? ¿No? No solamente pues su nombre completo, ¿no? Sus datos como por ejemplo, ¿no? El distrito donde convive, ¿no? Si es obviamente su profesión, ¿no? Porque es tan importante eso también, ¿no? Entonces, eso nos permite poder regularizar esto. Bien, entonces vamos a poder ahorita, ¿no? Poder responder, ¿ok? Porque ya lo que vamos a mencionar, la próxima sesión, estimados, ¿no? Como ustedes han visto el contenido, es específicamente, ¿no? Para, en primera instancia vamos a presentar para lo que corresponde el procedimiento para verificadores registrales, ¿no? Y en la sesión 3 y 4, como el tema es un poco más amplio, para los casos de los verificadores catastrales, ahí lo vamos a mencionar, ¿ok? Entonces, eso sí lo vamos a distribuir, ¿no? Así como lo hemos dicho al principio, ¿ok? Con respecto a los módulos, ¿sí? Y de la misma manera, como hoy en día, como ahorita, vamos a tomarnos 10 minutos antes de terminar la clase para poder no responder, en este caso, bueno, algunas consultas. Ok, a ver, vamos a un poquito responder, ok, acá nuestro compañero Carlos. Bien, a ver, Carlos, ¿qué tal? Nos comentabas, ¿no? Acerca del manejo catastral de terrenos eriazos, ¿no? Ante el Estado. Y nos ponías un caso, ¿no? Por ejemplo, si se quiere promover un proyecto de desarrollo, ¿no? Y se pretende que el Estado brinde una cesión de uso, un terreno rústico, a fin de que el proyecto se pueda desarrollar. Bien, a ver, sigue Carlos Cabrera no estando tan claro tu consulta, ¿ok? Pero más o menos así como lo vamos entendiendo, ¿no? Las municipalidades, ¿ok? El Estado específicamente, ¿no? Y donde está a cargo muchas municipalidades, ¿no? Tienen ellos un directorio, ¿no? De terrenos, muchas veces, que en este caso se les han transferido a ellos, ¿no? Y muchos de estos, pues, van a finalmente no ser usados porque muy probablemente están, ¿no? Bajo algunos planes, ¿no? De desarrollo urbano y donde se pretenden de repente más adelante ser usados para algún bien específico, ¿no? Para, obviamente, pues, las personas que conviven cerca ahí, ¿no? Entonces,
muchos de ellos estiman, ¿no?, el uso de estos proyectos, ¿no?, o el uso de esos terrenos, ¿no?, para algunos proyectos urbanos, ¿no? Y muchas veces lo hacen en zonas que están pues ya habilitadas, ¿no?, como corresponde, ¿no? Y tú me hablas de la promoción, ¿no?, de un proyecto de desarrollo, ¿no? Con respecto al uso que finalmente se le quiere hacer, y me colocas un terreno rústico, ¿no?, a fin de que se pueda desarrollar. Claro que sí. A ver, más o menos un poquito esbozando lo final que estás mencionando en tu consulta. Eh, este inventario que puede tener, ¿no?, la municipalidad tal, ¿no?, o la región tal, ¿no?, puede obviamente pues ser finalmente un terreno que pueda ser urbano, rústico. Finalmente, ¿no?, el uso, ¿no?, para eso la municipalidad, ojo, tiene un cuadro de índice de usos que deviene mucho. Normalmente esto siempre está aprobado bajo ordenanzas, ¿ok? Entonces, bajo ordenanzas, obviamente se estima, ¿no?, el uso de esos terrenos. ¿Okay? Entonces, obviamente, claro que sí, un terreno puede, ya sea dependiendo qué tipo de terreno puede ser usado, si obviamente pertenece al Estado y a esta municipalidad, ¿no?, o región respectiva, pues puede hacer uso finalmente de ese terreno, ¿no? El uso que finalmente para lo cual no vaya a ser usado, pues puede estar probablemente, ¿no?, en un PDU, ¿no?, o en un plan de acondicionamiento territorial, ¿no?, o un plan de desarrollo urbano. O sea, pueden estar en cualquiera de estos planes importantes, ¿no?, con los que hoy en día pues hace una gran toma de decisiones, ¿no?, el Estado, para poder, ¿no?, finalmente saber cómo, ¿no?, de qué manera se van a distribuir, ¿no?, estos usos, ¿no? Obviamente, y no están por estar, ¿no? Para eso existen estos planes, ¿no?, de desarrollo, ¿no? Y que los hacen muchas veces, ¿no?, con una plan de una proyección, ¿no?, de años, ¿no? Entonces, si es posible, ¿no?, puede ser incluso un terreno rústico que puede ser de repente en algún plan, ¿no?, de desarrollo, ¿no?, haber estado propuesto, ¿no?, como un terreno, como un área de expansión urbana, ¿no? Entonces, finalmente, pues, cada terreno que va a estar, obviamente, en manos, ¿no?, del Estado, finalmente el uso del Estado que le vaya a dar corresponde a él, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, depende mucho, ¿no?, ya del Estado. Es importante para estos casos, mi estimado Carlos, conocer, ¿no?, las ordenanzas que vayan a estar plantadas ahí, ¿no?, en esas instituciones, para poder saber, ¿no?, esta compatibilidad entre sus ordenanzas que aprueban esos índices, ¿no?, este cuadro de índice de usos versus las ordenanzas que te aprueban las zonificaciones respectivas, ¿no?, específicas, ¿no? Entonces, obviamente sí hay un trabajo detrás, ¿no?, cuando se trabaja con ese tipo de terrenos que forman parte, ¿no?, de terrenos del Estado. ¿Ok? Luego me haces otra consulta, también las superposiciones de áreas son actos inscribibles. Claro que sí, o sea, las superposiciones de áreas es incluso un trabajo que deviene, ¿no?, de una inconformidad, ¿no?, entre la base gráfica registral, ¿no?, que coexiste en los registros públicos, cuando en algún momento de repente un predio tuyo que es de los años 60 se inscribió bajo, por ejemplo, una escritura pública súper antigua, ¿no? Y de repente hubo un error garrafal, ¿no?, que nunca se cercioraron los dueños iniciales, y de repente ese terreno llega a tus manos, ¿no?, años más tarde, ¿no? Y tú te percatas, ¿no?, que en los títulos archivados anteriores pues hubo un error garrafal en la información que fue inscrita en la partida tal, pero estás en la facultad, ¿no? Si tú eres el mismo verificador registral o vas a contratar por mediante una modalidad de verificador registral, puedes, ¿no?, solicitar este saneamiento catastral, que obviamente su ámbito de actuación, ¿de quién es? Del verificador catastral. ¿Por qué? Porque él obviamente va a trabajar en todos los otros inscribibles en materia de qué, materia de saneamiento catastral. ¿Por qué? Porque también sus funciones obviamente son aprobadas, han sido obviamente dispuestas por el Sistema Nacional de Catastro Predial. Entonces, si es que hay una inconformidad,
en esas o se encontró una superposición, Registros Públicos tiene la autoridad de poder hacer valer tu derecho, ¿no? En que obviamente si hay una superposición y hay un tercero que está afectando tu área, ¿no? Y que de repente área la cual todavía no has construido probablemente, ¿no? Puedas reclamar ese derecho. Obviamente hay una disposición ahí, ¿no? Porque registros públicos en esas instancias, cuando muchas veces se encuentra ese tipo de casos, se va a temas judiciales, ¿no? En los casos de que vayan a haber la aparición de esos terceros que no quieran renunciar a esa área, ¿no? Entonces, esto conlleva incluso una publicación en el Diario del Peruano, donde se le da un plazo, ¿no?, de 6 meses aproximadamente, que las personas que están afectándote o afectando tu predio, ¿no? Obviamente, pues tengan que hacerse presentes. ¿Mm? Y si no llegas a un mutuo acuerdo entre tú y que eres la parte afectada con la persona, ¿no? En este caso te está afectando, ¿no? Por la superposición de tu predio, ¿no? Entonces, si no hay ese mutuo acuerdo, pues pueden llegar a instancias pues, judiciales, ¿no? Entonces, sí, claro, es un acto importante, ¿no? Y me preguntas con qué requisitos se debe contar con una persona para optar a poder ser verificador catastral para así poder accionar ante la SUNAR. Mi estimado Carlos, responderte eso lo dijimos en la parte inicial. La explicación de todo lo que respecta a los requisitos con respecto al verificador catastral van a ser para la sesión número 3, ¿ok? Porque hablarte ahorita de los requisitos que son básicos, ¿ok? Ahí lo vamos a ver en el módulo 3, te comento, por procedimientos, porque hay varias etapas, no es lo mismo como un verificador registral, incluso en los casos, un poquito para esbozarles, para los casos de los verificadores catastrales, no tienen que dar un examen de verificación para que puedan ser acreditados por el SNSP, por el Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Y a veces es un examen que puede ser uno al año, cada 6 meses, ¿no? Dependiendo, pero tienen que ser primero, ¿no?, avalados y aprobados por esta entidad, ¿no?, que les dio la razón de ser, que es el Sistema Nacional de Catastro Predial. ¿Okay? Entonces, eso lo vamos a esbozar, mi estimado Carlos, para la sesión, ¿no?, del módulo 3. Agradezco tus consultas, ¿no? Y ahí vamos a poder ayudarte, ¿no?, con estas consultas, pero de repente estás interesado en ser verificador catastral. Entonces, esto va a ayudar muchísimo también para que ustedes pues, puedan lograr sus acreditaciones posteriores, ¿no? Al momento que ustedes tomen pues, la decisión de hacerlo, ¿no? Pero finalmente los dos campos de actuación son campos muy lindos, así que eso lo vamos a posar muy bien.